regreso en la central de informaciones, recibiendo algunas reacciones en función a las medidas que anunció esta tarde el gobierno que van a comenzar a aplicarse para poder paliar la situación crítica en la que nos encontramos por el avance de la pandemia. Quedarán prohibidas las salidas, los desplazamientos los días domingos. Sin embargo, el presidente dijo que sí van a poder funcionar los deliveries. Los restaurantes, ojo, habían anunciado que los domingos son los días en los que generan mayor cantidad de ventas. Sin embargo, van a tener que restringirse o limitarse al uso de deliveries. Quedan prohibidas, absolutamente prohibidas, las reuniones familiares, las reuniones de carácter social. Ojo, estamos en estado de emergencia. Eso quiere decir que la policía, las Fuerzas Armadas tienen libertad de poder ingresar a los domicilios y poder frenar esto que hoy ha decretado el Estado, ha quedado prohibido. Vamos a conocer además de los anuncios que han sido principalmente en materia sanitaria, tienen una repercusión directa en materia económica. Ya lo decía también el presidente en su anuncio de 28 de julio. Medidas sanitarias se dan en función a las medidas económicas y viceversa. Uno avanza de la mano con lo otro. Conversamos de inmediato con el economista Jorge González Izquierdo. Ya está con nosotros en la línea. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a RPP Noticias. Tatiana, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, una de las medidas que sin duda va a tener impacto en el tema económico va a ser la prohibición y el desplazamiento los días domingos. Volvemos a lo que teníamos hace algunos meses, donde se nos prohibía la salida esos días. ¿Cómo va a repercutir esa medida de ahora en adelante? Para analizar el impacto, el efecto sobre la economía, también hay que ver las medidas que se están tomando fuera de Lima. Hay más de 15 regiones en las que se ha decretado ya medidas de restricciones, una serie de restricciones, incluyendo cuarentenas focalizadas, en 5 regiones y un buen número de distritos de otras 10 o más regiones. De tal manera de que más de la mitad del país está ya con medidas otra vez restrictivas y de cuarentenas focalizadas, y obviamente que esto impacta a la economía peruana, reduciendo su capacidad, digamos, de recuperación que ha estado teniendo hasta el mes de julio. A partir de agosto, septiembre, probablemente la recuperación de la economía peruana se vea reducida, se vea afectada negativamente por las medidas que ha anunciado el gobierno. Pero también, Tatiana, hay que dejar muy en claro lo siguiente, ¿no? De que no solamente la responsabilidad de estar regresando a medidas restrictivas y de cuarentenas es este tema de reuniones familiares. Yo creo que tan o más importante es el siguiente factor, de que el gobierno creo que puso mucho acelerador en la reapertura de la economía, la reabrió muy rápidamente, incluso poniendo ya luz verde a la operatividad de actividades de alto riesgo de contagio, como son los grandes centros comerciales, los restaurantes, los vuelos aéreos y interprovinciales al 100% de aforo, en fin. Todo eso también ha contribuido a esta agudización de la pandemia, y tan es así que el gobierno está ya dando marcha atrás en muchas de esas medidas. Por ejemplo, los vuelos aéreos a las regiones que han puesto estas cuarentenas ya no van, los ómnibus, viajes interprovinciales tampoco, y ahora en Lima ya están poniendo medidas restrictivas, porque realmente, Tatiana, por la información que yo cuento, la pandemia del coronavirus se ha agudizado fuertemente en el país, ¿no? Y justamente sobre eso el presidente hace énfasis en que esta etapa más crítica vino a la mano con la reactivación de las actividades, la fase 3, que sí trajo pues consigo el desplazamiento de una gran cantidad de personas. En ese sentido, la fase 4, que inicialmente estaba programada para el mes de agosto, ha quedado sin fecha de reactivación, de reinicio, pero sería prudente en todo caso que las actividades que están en estos momentos en funcionamiento se limiten o se pongan medidas mucho más específicas y drásticas para evitar el contagio. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, yo no sé por qué a los restaurantes les permitieron ingresar, ya que la gente ingrese adentro, le pusieron un aforo de 40%, Tatiana,
pero yo estoy seguro, fíjate, porque yo he sido presencialmente testigo de que los restaurantes no lo respetan. Se van a un aforo, o sea, meten más gente que el 40% que les permite la norma. Mucha más gente mete. Y yo creo que también en ese sentido el gobierno va a tener que estudiar la posibilidad de restringir más todavía estas actividades de alto riesgo de contagio. Ahí va a tener que ajustar más, porque si no, esto no va a tener, Tatiana, lamentablemente digamos, un arreglo rápido, esto de la agudización de la pandemia, ¿no? Y justamente, ya que toca el tema de los restaurantes, ellos aseguran que los domingos eran los días en los que tenían más ventas por las reuniones familiares, porque la gente acudía a los salones o pedían también delivery, y eso va a tener un impacto. Claro, mira, el sector servicios, donde están todos estos restaurantes, turismo, los centros comerciales, el sector servicios te pesa el 50% de la economía, Tatiana. La mitad de la economía está en el sector servicios. Entonces, es ahí donde se va a tener que ajustar más todavía, porque el sector servicios y comercio son actividades que conglomeran mucha gente, reúnen a mucha gente, y ahí está pues el riesgo de contagio. Por más que te pongas mascarilla, por más que hagas esas cosas, ahí está el riesgo de contagio. Entonces yo creo que en estas actividades de comercio y de servicios, yo le recomiendo al gobierno del presidente Vizcarra que sea muy, muy prudente en darle el permiso de operar, ¿no? Pasa lo mismo en los centros comerciales, nos decía usted. ¿Qué otras actividades están conglomerando una amplia cantidad de personas y están justamente volviéndose focos de contagio? Yo creo que ya lo acabamos de ver, Tatiana, lamentablemente en el fútbol, ¿no? Que también es que a pesar que dicen que a los estadios no va a ir gente, pero ya vemos que aún cuando la gente no va a los estadios igual sale. Y también el fútbol, pues a la hora que entrenan, Tatiana, son 30, 40 o más personas que están juntas, ¿no? Entran a un vestuario, se cambian. Entonces es un problema que, y el gobierno ya se ha echado para atrás también, ha dicho de que ya, hasta nuevo aviso está suspendida la Liga 1, ¿no? Entonces eso lleva pues a que cada vez que hay que tomar una decisión con actividades de alto riesgo de contagios, en el sector servicio y en el sector comercial sobre todo, se piense muy bien su repercusión, porque cada vez que haya una recaída, Tatiana, la economía sufre más. ¿Sabes por qué? Porque ahora, por ejemplo, con esta recaída que hemos tenido o estamos experimentando, el mismo gobierno ya está más débil, porque ya ha gastado un montón de millones de soles. Las familias están también más débiles porque ya han aguantado 5 meses sin ingresos, se han comido sus ahorros, se han endeudado. Las empresas también están débiles. Entonces cada recaída nos agarra más débiles. Entonces hay que evitar las recaídas, y eso es lo que mucha gente no entiende, de que cada recaída es peor porque nos agarra ya débiles, más débiles, más débiles. Hay que evitar las recaídas para que la economía pueda finalmente reactivarse de una manera que todos esperamos, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? O sea, ¿en qué etapa nos agarra cada una de estas medidas que va anunciando el gobierno? No estamos en la misma situación de marzo, abril, de mayo. No, ya no estamos ya avanzando, ¿no? Claro, y la situación además se va a mantener así hasta el próximo año, hasta que tengamos la vacuna, pero ya la economía va a estar bastante afectada, ¿no? O sea, se estima además que la pobreza va a incrementar, que millones de personas han perdido sus empleos, y esta recuperación es dura, porque además el Estado habla de otorgar empleos temporales, pero el empleo temporal puede ser algo precario. Estos programas como Arranca Perú y Perú, el del programa del Ministerio del Trabajo, son empleos temporales, ¿no? Pero que tratan en el fondo de impulsar el consumo del sector privado, ¿no? Inyectando dinero por ahí, y impulsando el consumo tiene una reactivación. Pero esa reactivación se ve seriamente recortada vía consumo
si es que tú ya estás tomando otra vez medidas restrictivas en el tema de los servicios y en el tema del comercio, porque la gente no va a poder ir a gastar esa plata como quisiera gastarla, pues, ¿no? Entonces ese es el tema, Tatiana, que hay que ser muy sensato y precavido y pensar bien qué actividades abro, cuándo las abro, para no tener estas recaídas como estamos experimentando hoy día, ¿no? ¿Y cómo está el comportamiento de la población en general? Digamos, de aquellas personas que hayan podido conservar sus empleos, que sus ingresos no se hayan visto reducidos, no se hayan visto afectados. ¿Están comprando, están consumiendo, están ayudando justamente a mover la máquina de la economía, o están un poco más cautelosos? Mira, depende. Mira, la gente que está en el sector formal y que ha podido sacar, por ejemplo, su CTS, parte de su CTS, parte de las AFPs, ¿no? Ellos, como todavía mantienen trabajo, por más que le hayan recortado el sueldo, bueno, pero tienen algo de ingresos, ellos están usando esos recursos, pero ¿sabes en qué lo están usando mayormente, Tatiana? En comprar bienes durables. Por ejemplo, televisores. Se ha visto que los televisores han volado. Línea blanca. Y eso, comprando esas cosas, bienes durables, no reactivas al productor nacional, porque eso es importado. A quien reactivas es al productor extranjero. Entonces, en la medida que el consumo se vaya fuertemente a comprar bienes del extranjero importados, a quien estás ayudando es al productor de afuera, no al peruano, porque no le estás comprando a él, porque el peruano no hace televisores, no hace esos productos de línea blanca. Y también cuando consumes alimentos, también hay alimentos que son importados, Tatiana, como el trigo, ¿no? La soya, donde se hace pero se entiende que haya un mayor consumo de línea blanca, de electrodomésticos, porque las personas que, no sé, por decir, usualmente comían o almorzaban cerca al trabajo o comían en la calle, hoy están todo el tiempo en casa, ¿no? Hablando de un sector importante. Claro, pero tendría que haber en todo caso una mejor campaña, un fortalecimiento por parte del Estado, ¿no? De compra peruano, consume los productores, para poder comenzar a generar mayores ventas, mayores ingresos. Para que esa plata se quede en el Perú y no se vaya a reactivar, a estimular al productor extranjero, ¿no? Claro. Bueno, doctor González Izquierdo, vamos a ver entonces cómo avanza eso. De todas maneras, siempre las medidas van de la mano, ¿no? Lo que diga la política, las medidas que se apliquen, pero también la actitud y el comportamiento de los ciudadanos. Todo tiene que ir, por supuesto, avanzando de manera conjunta. Sí. Gracias por acompañarnos. Mira, el último mensaje que quiero dar antes de despedirme, Tatiana, es el siguiente. Si no se tiene controlada la pandemia, no puede haber una reactivación de la economía adecuada. Así de simple es Tatiana. El que no quiere entender eso, efectivamente, le va a ir mal. Tenemos que trabajar, pero trabajar en un ambiente seguro. Gracias por acompañarnos. Gracias también. Muy bien. De esta manera terminamos esta transmisión extraordinaria. Hemos recogido opiniones y reacciones de diferentes especialistas en función a estas nuevas medidas que ha anunciado esta tarde el gobierno, que va a comenzar a aplicar desde el día de mañana, en tanto se publique este decreto supremo. Gracias por acompañarnos y, como siempre, manténganse en la programación de RPP.